Bueno, a continuación desarrollaremos juntos las actividades. La actividad te pide lo siguiente: determinar el tipo de inferencia, sea deductiva o inductiva. Enfatizo y hago hincapié en esto, muchachos. Inferencia deductiva es cuando la conclusión es determinante, no hay lugar a dudas, ¿ya? En cambio, la inductiva sí tiene que ver ¿con qué? Con que hay una suerte de probabilidad. En el caso de los textos de formato DECO que nosotros les mandamos a ustedes a resolver, se van a encontrar muchos más casos de inferencia inductiva que deductiva. Sin embargo, es necesario que aprendan ambos para poder identificarlos y resolverlos con mayor facilidad, ¿ya? Veamos el primer ejemplo, ¿no? La primera actividad. Leamos juntos. Si pruebo lo que afirmo, gano el juicio. Si pruebo lo que afirmo, gano el juicio. Premisa número 1. Si encuentro evidencia razonable, pruebo mis afirmaciones. Pruebo mis afirmaciones. Entonces, si encuentro evidencia razonable, ganaré el juicio. ¿Qué tipo de inferencia sería esta? Sin lugar a dudas sería una inferencia deductiva. Ya está. Ahora, el siguiente caso. Un experto bombero señala lo siguiente en una conferencia. Lo que vamos a analizar es la cita textual, ¿no?, que está planteando el experto bombero. Todas las cosas flamables son inseguras, de modo tal que todas las cosas seguras no son explosivas, puesto que todos los explosivos son cosas flamables. Este tipo de inferencia es una inferencia deductiva. Razonando hasta acá y ¿no?, reflexionando, lo interesante en las inferencias deductivas es que no hay una cierta debilidad, no hay un ejemplo o un caso que contradiga lo que estamos planteando, ¿no? Es algo que está totalmente determinante. En el caso de las inferencias inductivas sí podríamos encontrar eso, ¿ya? A ver, leamos juntos el siguiente caso. Todos los caballos son mamíferos y son placentarios. Todos los venados son mamíferos y son placentarios. Todos los humanos son mamíferos y son placentarios. Por consiguiente, todos los mamíferos tienen placenta. Este caso pareciera que fuera una inferencia deductiva, ¿no? Pero no lo es. Es una inferencia inductiva. ¿Por qué? Vamos a explicar por lo siguiente. A diferencia del caso 1 y el caso 2 que ya hemos leído en las actividades, sí, es cierto que los caballos son mamíferos y son placentarios, que los venados son mamíferos y son placentarios, que los humanos son mamíferos y son placentarios, ¿no? Son casos particulares que luego conllevan a una generalización, que todos los mamíferos tienen placenta. Y no es así. Para que sea deductiva, tiene que ser determinante y que no haya un ejemplo en contra. Pero sí hay ejemplo en contra. Por ejemplo, ¿no?, los marsupiales son mamíferos y no tienen placenta. No tienen esta bolsa interna denominada placenta, sino más bien poseen esta bolsa externa denominada marsupia, ¿no? Entonces, no todos los mamíferos tienen placenta. Siendo así, esto es una inferencia inductiva. A ver, leamos el siguiente caso. Si podemos hacer un experimento de combustión en esta habitación, entonces existe oxígeno en esta habitación. ¿Ya? ¿Se entiende la premisa? No hay oxígeno en la habitación. Si no hay oxígeno en la habitación, entonces, por consiguiente, en conclusión, no podemos hacer el experimento. No hay un ejemplo en contra, no hay una suerte de debilidad ni probabilidad, sino es determinante. Este tipo de inferencia es una inferencia deductiva. Continuemos con el siguiente ejemplo. Pol Pot fue un dictador, tirano y desalmado.
Stalin fue un dictador tirano y desalmado. Pinochet fue un dictador. Por lo tanto, Pinochet fue tirano y desalmado. Este tipo de estructura es muy parecida a la que hemos trabajado en la anterior actividad, ¿ya? Es decir, inductiva por generalización. Esta inferencia es una inferencia inductiva. Continuemos. El lunes busqué al doctor en su consultorio, pero no lo encontré. El martes acudí en la mañana y no estaba. El miércoles lo busqué por la noche, toqué a la puerta y no respondieron. Ese doctor no va nunca a trabajar. Pareciera que fuera, ¿no?, una inferencia inductiva por generalización, ¿ya? Pero en este caso, muchachos, la brecha es el umbral entre una y otra inferencia inductiva es muy corta, ¿no? En realidad es una inferencia inductiva, pero de tipo de analogía. Porque estamos comparando días, el día lunes, que lo buscó y no lo encontró, el día martes, que también lo buscó y no lo encontró, y el miércoles, que también lo buscó por la noche y no lo encontró, ¿no? Probablemente, sería probable de que ese doctor entonces nunca vaya a trabajar, ¿no? Es una inferencia inductiva, pero de analogía. Recuerden que analogía tiene que ver con comparación. Continuemos ahora sí con otras clases de inferencia. Ya hemos visto inferencia por el número de premisas, ¿no? Repasemos un poco por el número de premisas, que tiene que ver con inferencia directa e indirecta. Ya hemos visto otro tipo de inferencias que tienen que ver con el vínculo entre las premisas y la conclusión. En este caso estamos hablando de inferencia deductiva e inductiva. Y ahora vamos a ver otras clases de inferencias que también se pueden plantear en un texto. Empecemos por la inferencia de marco, ¿no? Este tipo de inferencia te permite, ¿no?, a ti, lector, poder establecer el tema central del texto a partir de una lectura, ¿no? Evidenciarlo explícito a través de una muy buena lectura. Leamos un ejemplo, ¿no? Si el texto expone que Zebedeo tiene fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal y que a estos síntomas se añaden dolor muscular, dolor abdominal, fiebre superior a 38 grados centígrados, falta de apetito o diarrea, se puede inferir entonces, ¿no? Se infiere que a partir de toda esa larga lista de síntomas muy específicos, ¿no?, estamos, ¿qué cosa? Estamos planteando que Zebedeo entonces tiene influenza A H1N1. ¿Cómo llegamos a esta suerte de conclusión? Por la lista específica de síntomas que nos está planteando el texto, ¿ya? Esta sería la inferencia de marco, que es la inferencia de tema. Ahora, en la otra inferencia, que es la inferencia de datos, es una inferencia también muy particular porque te permite a ti, lector, ¿de qué? De poder obtener un dato a partir de la lectura de otros datos, ¿ya? Por ejemplo, de la expresión practicar deportes no es inútil, podemos concluir que practicar deportes es útil. Este tipo de inferencia, si muy bien te acuerdas que ya lo hemos trabajado antes, es una inferencia, a la vez que es una inferencia de datos, ¿no?, también es una inferencia directa, una premisa o una conclusión, ¿ya? Ahora, sigamos, ¿no?, con la inferencia holística. Leamos qué tipo de inferencia es esta, porque a diferencia de las dos anteriores, esta presenta un marco más interesante, ¿no? Nos dice que es un tipo de inferencia mediante el cual el lector modela una macrocomposición de acuerdo al principio de jerarquía, de manera que mediante una abstracción se obtiene un esquema general que vincula cada acontecimiento que carece con un razonamiento más global. ¿Qué quiere decir todo este entramado de palabras? Es muy sencillo, muchachos. Vamos a anotarlo acá para que tengas una referencia. Macrocomposición. Ya hemos trabajado lo que es la sumilla, entonces vamos a hacer una pequeña sumilla, palabras claves. Macrocomposición, que es una suerte de abstracción, ¿ya?, por jerarquía,
en la cual los acontecimientos particulares van a estar ligados, ¿no?, a una suerte de mención general. Ya. Vuelvo a repetir, la inferencia holística tiene que ver con establecer un marco, ¿no?, una macrocomposición a través de una suerte de relación de jerarquía en la cual se van a ir estableciendo acontecimientos particulares y esos acontecimientos se van a ligar de manera lógica a una composición general. Bueno, para aterrizar estas ideas vamos a ver el siguiente ejemplo. Si leemos que Simeón salió de su casa y se dirigía a la parada de autobús, cuando de pronto se detuvo y volvió raudamente a su casa, una vez ahí comenzó a buscar en sus cajones y en diversas partes de su casa. Tenemos al personaje Simeón, ¿ya?, que salió de su casa, se dirigía a la parada de autobús y al parecer se dio cuenta de que se había olvidado algo, retornó a su casa, ¿no?, y empezó a buscar entre sus cajones y en diversas partes de la casa, ¿ya? Podemos inferir entonces que tras la mención de estos acontecimientos particulares podríamos armar una macrocomposición jerárquica. ¿Qué quiere decir? Que podemos inferir que Simeón olvidó algo muy importante en su casa, como su billetera o sus anteojos. Listo. En la siguiente inferencia, que es la inferencia causal, ¿ya?, como el mismo nombre lo plantea, vamos a trabajar, ¿no?, el establecimiento de una causa probable, ya que estamos trabajando con probabilidad en el tema de inferencias, ¿ya?, inductivas. Probabilidad. A ver, por ejemplo, si leemos que a las 2 de la tarde empieza a oscurecerse, podemos colegir o desprender de esto, ¿no?, que la causa de las penumbras, de la oscuridad establecida a esa hora, es un eclipse de sol. Esto es la inferencia causal. Ahora, la inferencia prospectiva tiene que ver con la aparición, ¿no?, de una suerte de proyección, un dato futuro que nos va a poder plantear a través de la lectura. Por ejemplo, si leemos que Gumersindo asistió a una fiesta a bordo de su auto y que irresponsablemente bebió grandes cantidades de alcohol, podemos deducir, ¿no?, de manera directa, muy lógica, de que plausiblemente, ¿no?, que al volver conduciendo puede ocasionar un accidente de tránsito. Este es el dato futuro que se ha planteado a partir de las anteriores premisas. Ahora, la inferencia de la intención. Este tipo de inferencia se va a plantear a partir de la intención del autor. ¿El autor qué tipo de intención te plantea? A ver, veamos por ejemplo. Cuando leemos que la película La Naranja Mecánica es una exaltación a la violencia y al sadismo, podemos inferir que se trata de una crítica acerba a tal fin. Esta película, tan reconocida internacionalmente, La Naranja Mecánica, del director Stanley Kubrick, presenta, si es cierto, ¿no?, una exaltación, una celebración de la violencia y el sadismo. Si presenta esa celebración, ¿no?, si evidencia algo, es porque realmente lo está criticando, y esa sería la intención del autor.